palabra de Dios dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y te adorará al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año. Si agradara a Jehová de millones de carneros o de 10,000 arroyos de aceite, dará a mi primogénito por mi rebelión, al fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así como estamos, hermanos, permítanme orar. Señor Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar delante del trono de tu gracia, Señor. Nos acercamos confiadamente, Señor, porque sabemos, Señor, que no hay Dios como tú digno de ser exaltado y de ser glorificado, Señor. Yo reconozco, Señor Padre bendito, que solamente soy un instrumento en tus manos, Señor. Y te pido que sea tu Espíritu Santo el que traiga la palabra, Señor, a cada corazón y a cada vida, Señor. Reconozco mi incapacidad delante de ti, Señor. Reconozco que para aún estar aquí, Señor, necesito, Señor, de tu grandeza, Señor. Necesito que seas tú, Señor Padre bendito, que guíe mis palabras, Señor Padre eterno, y que todo lo que salga de mi boca venga de tu corazón para nuestros corazones, Señor. Quita toda distracción, Señor, toda apatía, Señor, todo cansancio, Señor, porque queramos darte lo mejor de nosotros, Señor. Reciba nuestra alabanza y nuestra adoración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y de esto que acabamos de hablar, solamente quiero tomar el versículo 8. Y el profeta Miqueas nos hace una referencia a lo que pide Dios de nosotros. Y este versículo dice: hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Él no está pidiendo tus hijos, él no está pidiendo tu economía, no está pidiendo nada que tú no le puedas dar. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar hace mucho tiempo, cuando mi papá nos dijo: aquí o trabajan o estudien, y pues uno piensa que la vida es muy fácil y dice: pues trabaja. Y había una muchacha que conocía y que me decía: es que ya en el trabajo donde yo estoy están contratando. Pero ella veía que esa muchacha diario llegaba llorando a su casa. Y yo le preguntaba: ¿pero por qué lloras? Dice: no, es que ahí el dueño es muy grosero. El dueño es una persona que solamente está viendo su beneficio de él, no el beneficio del empleado. Y mi papá me decía: ¿cómo? Pues le digo: no, ahí no, le digo, porque a mí, ¿para qué me van a estar insultando? Le digo: no, yo voy a buscar por otro lado. Y una de las cosas que nos menciona Miqueas es que tenemos que hacer justicia. Y yo me ponía a pensar en esta mujer, que ya tiene varios años trabajando, pero ahí se maneja mucho la injusticia de parte del dueño. Ahí si llegan tarde, las cobran porque llegan tarde. Los que están en las cajas, si hay un sobrante, también se los cobran. Si hay un faltante, también se los cobran. Digo, el faltante pues sí, ¿no? Porque lo tienen que reponer. Pero aún así sobraran 10 pesos, la cobra lo dobla porque no tiene que sobrar. Porque todo lo quiere cuadrado. No puede haber ni sobrantes ni faltantes. Y una de las cosas que nos dice Miqueas es que tenemos que hacer justicia. Y yo me ponía a pensar y yo le decía: es que ¿cuántos años tienes trabajando ahí? Y son los mismos problemas de cuando empezaste. Pero Dios nos hace mención que aquellos que no conocen a Dios no pueden vivir en justicia y no pueden hacer justicia, porque para poder vivir en justicia tú tienes que conocer a aquel que es justo y nos ha dado una nueva oportunidad a los que estamos hoy en día. Y una de las cosas que yo vi acerca de este versículo, que muchas veces hasta nosotros mismos somos injustos. Y esta predicación tiene por tema lo que pide Jehová de ti. Y tal vez si nos ponemos a pensar, Jehová no necesita nada de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero Miqueas sabía que en un pueblo donde Dios había sido bueno con ellos, donde Dios había tenido misericordia de un pueblo que vivía en esclavitud, que estaba viviendo en cautiverio,
pero era un pueblo que también hacía lo malo delante de Dios. Y Miqueas nos habla acerca de la injusticia que podamos cometer los unos con los otros, pero también de la injusticia que en muchas iglesias o muchos falsos hombres que se levantan y que dicen que sirvan a un Dios poderoso y no lo hacen. De aquellos hombres que por darte una palabra de aliento te cobran. Eso no es de parte de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios dice que todos tenemos que compartir las buenas noticias. Y no tenemos por qué cobrar, porque nosotros cuando se nos compartió el evangelio nadie nos lo cobró. Pero Miqueas nos hace referencia acerca de estos dos casos. Al rico entre más tiene, más quiere. Y ya era algo que estaba viviendo Miqueas y se estaba dando cuenta de la injusticia que vivía ese pueblo. Porque al rico, y lo seguimos viendo hoy en día, al rico entre más tiene, más quiere. Y ya no le importa si el pobre necesita o tiene necesidad. Miqueas estaba muy familiarizado con la corrupción en Israel y en Judá. Y en el libro de Miqueas capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan al mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Una de las cosas que dice: hay personas que se duermen pensando hacer mal, y lo primero que hacen es levantarlo, es ejecutarlo para aquellos que tienen necesidad. Y codician las heredades y las roban, y casas y las toman, opriman al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Y aquí nos hace mención, Miguel, que en esos tiempos el que tenía más quería, y no le importaba si el pobre tenía o no tenía, solamente lo tomaba para sí mismo. Eso es que estaban haciendo injusticia entre ellos mismos. Pero ¿qué pasa con la injusticia que se pueda vivir en la iglesia? Y en el versículo 11 del capítulo 2 de Miqueas dice: si alguno anda con espíritu de falsedad, mintiera diciendo: yo te profetizará de vino y de sidra, hasta tal será el profeta de este pueblo. Porque aquellos que te dicen que pueden, y si tal vez hay hombres que les sirvan a un Dios falso, a un Dios que solamente están ahí por el beneficio. Yo recuerdo que tiempo atrás de llegar a los pies de Cristo, nosotros íbamos con adivino. Mi papá iba con adivino. Pero mi papá sabía que no era algo que le iba a hacer siempre, o que iba a hacer siempre, ¿verdad? Porque cuando llega uno con esas personas, lo primero que hacen es que tú les tienes que contar tu vida, ¿no? Como que te empiezan: mami, ¿cómo qué tipos de problemas tienen? ¿No? Pero te cobran por escucharte. Te cobran por decirte lo que tú ya sabes que estás haciendo mal. Pero ellos te dicen: no, es que vamos a dar ahora el cigarro, ¿no? Los caracoles, que el café, que la mano, ¿no? Las cartas. A mi papá le leían mucho las cartas. Y yo decía: pues ¿qué lo veían en las cartas? No sé. Pero era algo que se siga viviendo hoy en día. ¿Cuántas religiones falsas se están levantando? Y solamente están haciendo dinero para ellos. Y Dios pide de nosotros hacer justicia. Nosotros tenemos que vivir en justicia, pasar de lo que podamos estar viendo, porque vivimos en una ciudad donde hay corrupción constantemente. Pero ¿qué pasa si hay corrupción en tu casa? Los que vienen atrás de ti también van a vivir haciendo injusticia para aquellos que tienen necesidad. ¿Hemos sido injustos alguna vez? Yo creo que la mayoría hemos sido injustos, ya sea con nuestros hijos, con nuestro esposo, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, con nuestros amigos. Tal vez regañas a uno y no tenía la culpa él, y si no lo tenía el otro. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a vivir y a hacer justicia? Yo creo que también nuestra ciudad tendría que cambiar. Porque cuando tú y yo vivimos en injusticia, los que vienen atrás de nosotros también van a vivir en injusticia.
los que vienen atrás de ellos también van a hacer injusticia. Y entonces tenemos un país donde estamos llenos de corrupción, donde no nada más la corrupción se maneja en lo político, sino en lo social. En las escuelas hay corrupción. En las escuelas hay maestros que dicen, yo te hago el examen y tú nada más me tienes que dar cierta cantidad. Y hay jóvenes que te puedan decir, pero yo no lo quiero hacer. Yo quiero hacer las cosas bien porque yo sé que tal vez mis papás no me van a amar. Pero hay alguien que los está viendo y ese es Jehová de los ejércitos. Estos hombres estaban viviendo en injusticia, pero ellos sabían que estaba un Dios que reinaba. Ellos ofrecían sacrificios, pero a Dios ya no le era suficiente sus sacrificios, porque solamente lo hacían para quedar bien entre sí mismos. Llega un momento que tú no le puedas ofrecer a Dios sacrificios, porque los sacrificios son obras. Pero a través de las obras, tú no vienes a darle la honra y la gloria a Dios. Porque nosotros tenemos un Dios que uno de los atributos que vienen de parte de Dios es vivir en justicia. Tenemos un Dios que es justo, un Dios que mandó a su Hijo para morir por amor a cada uno de los que estamos aquí. ¿Y cómo la estamos pagando a Dios? Viviendo en injusticia, haciendo lo malo delante de Él. Tú y yo tenemos que aprender a vivir en justicia porque tenemos un Dios que es justo. ¿Qué pide Jehová de nosotros? Él nos ha declarado lo que es bueno, porque si tenemos un Dios que es justo, nosotros tenemos que vivir en justicia. Pero ¿cómo podemos vivir en justicia? Cuando estés en comunión constante con Él. Cada una de estas cosas que nos menciona Miqueas es que tú tienes una relación estrecha con Dios. El pueblo constantemente retrocedía. Dios hacía grandes milagros con ellos, pero ellos estaban empecinados a hacer lo que ellos pensaban que estaba correcto. ¿Cuántas veces dejaron de mirar a Dios? Y hicieron las cosas que para ellos estaban bien. ¿Cuántas veces olvidaron a Dios? Olvidaron en tomar en cuenta a Dios. Por eso Miqueas les dice, es que Dios les ha declarado lo que es bueno. Dios ya se los había dicho, que ellos tenían que hacer justicia. Nosotros tenemos un Dios que es justo, por eso tú y yo podamos hoy estar aquí. Por eso hoy nosotros tenemos la oportunidad de servir a un Dios justo. En Jeremías 9:24, vamos a leer desde el 23. Así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía. Ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Mas alábase el necio, que se hubiera de alabar. Que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios también hace mención en su palabra que un día hará justicia sobre cada ciudad. Y lo vimos en Sodoma y en Gomorra. Dios hizo justicia. Y entonces cuando Abraham le dice, y si hubiera 50 justos, ¿no los perdonarías? Y conocemos la historia porque dice que no hubo, ni siquiera uno. Por amor a Abraham salió no. Pero hoy en día, ¿cuántos justos? Porque conocemos a un Dios justo, puede hallar Dios en nuestra ciudad. ¿Dios puede mandar juicio? Sí puede mandar juicio. Pero por amor a aquellos que abordamos la justicia de Dios, podamos hacer la diferencia. En ese tiempo con Lot, no halló ninguno. Pero hoy en día yo creo que los que estamos aquí tenemos que vivir en justicia, porque tenemos un Dios que es justo. Amén. Nosotros podamos hacer la diferencia en
tal vez vamos muy lejos, pero podemos hacer justicia en nuestra casa y en pasar por nuestra casa, en pasar por aquellas personas con las que rodeamos y te das cuenta que están viviendo en injusticia. Lo segundo que nos dice Miguel es que tenemos que amar misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Hermana Marta, ¿qué es la misericordia? Hermana Marta, Carmen. ¿Qué es la misericordia? Es bondad para los demás, perdonar. Perdonar. En el diccionario dice esto: inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Esto es lo que dice el diccionario. Que tenemos que tener compasión por aquellos que están sufriendo, por aquellos que tal vez no tienen la misma oportunidad que tú y yo tenemos. Y no nada más es en el área económica. Hay personas que necesitan que alguien les escuche. En estos días fui al mercado y fui sola. Casi por lo regular siempre ando con mis hijos. Y ese día fui sola para, según yo, apurarme y tenía más cosas que hacer. Y me bajé del metro, me crucé. Y una señora me dice: está muy bonito tu pantalón. Me dijo la palabra, me costaba muy chistoso tu pantalón. Y yo me quedé así como, pues, ¿qué te va a tendrá, no? De esas veces que como que no te esperas que nadie te hable. Y lo que nunca hago, me quedé ahí platicando, yo creo que como 20 minutos y según yo iba de rápido. Pero la señora solamente estaba hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Y una de las cosas que me decía es que no tengo dientes, es que vivo sola, no alcanzo a ver. Y te das cuenta que hay diferentes necesidades que la gente pueda tener y es gente que tú no conoces. Y me decía: pero yo me estoy metiendo a un grupo doble. Y le dije: ¿por qué no va a una iglesia mejor? Porque lo que usted necesita ahí no se lo van a dar. Y me dice: ay, manita, es que... Dice: pues ahorita todo está cerrado. Le digo: bueno, está cerrado, le digo, pero no tiene Biblia en su casa. Y me dice: es que ya no alcanzó a ver. Dice: y además, dice, pues no sé qué tan bueno sea ir a una iglesia. Y le digo: pues sí es bueno porque le ayuda y usted va a buscar a Dios. Y me dice: ay, manita, es que hace tiempo, dice, yo tenía una amiguita que me dijo: yo te voy a enseñar las escrituras. Dice: y aquí te vas a quedar, todos los sábados nos vamos a reunir en mi casa. Y te vas a quedar aquí todos los días. Todos los sábados aquí te vas a quedar y ya el domingo te vas a tu casa y así vamos a estar. Dice: yo creo que pasaron como 15 días, un mes máximo, y ya no me abrió la puerta. Dice: ¿y no se supone que en las iglesias tienen que ser buenas? ¿No en las iglesias las enseñan que nos tienen que enseñar a los que no sabemos? Y ya cuando dijo esto sí me quedé yo como... Le digo: pero es que no todos son iguales. Me dice: pero ya no me abrió. Dice: ella vivía lejos. Dice: ya eran la 1 de la mañana y yo estaba en la calle todavía. Y le aventó las llaves, pero de esas veces que tú vas de reacción y dices: no, mejor ya no subo, ¿no? Dice: pues nada más subí, le dije: toma tus llaves y yo ya me voy porque me están esperando, me van a llevar a mi casa. Dice: no era cierto. Dice: pero yo cuando vi su reacción de esta mujer, ya no quise estar ahí porque ya no me sentía a gusto. Dice: inclusive el lugar donde ella me había asignado para dormir, ya estaba ahí acostada. Y dije: wow. Y me di cuenta que no nada más la gente necesita tu dinero, ni el mío. Necesita que alguien la escuche. Y tal vez la palabra que yo le di fue: busque a Dios. Tal vez usted ya no pueda ver, pero intenta buscar una iglesia. Y ella me dijo: sí, lo voy a hacer. Le digo: es que a lo mejor usted no puede ver, pero va a haber alguien que le va a dar la palabra de Dios. Y usted empieza a orarle a Dios. Pero una de las cosas que más me llamó la atención, que esta mujer había mostrado misericordia con él. Pero después se cansó, porque tal vez no estaba viviendo bajo la voluntad de Dios. Y hay personas que no nada más necesitan que les regales de comer. Hay personas que necesitan que les prestes tus oídos para que se puedan desahogar. Pero cuando tú les prestas tus oídos, Dios tiene que dar una palabra para que esas personas
se dan cuenta que hay un Dios que sí pueda cambiar el estilo de vida que están llevando. Y en Lucas 10:25 habla acerca de un hombre que mostró misericordia. ¿Cuántos de los que estamos aquí porque alguien nos compartió la palabra de Dios? ¿Qué hubiera pasado si nadie no hubiera tenido misericordia de nosotros? ¿Dónde estaríamos el día de hoy? ¿Estaríamos disfrutando lo que hoy Dios nos ha regalado? ¿O estaríamos como los que están viviendo allá afuera, en angustia, en zozobra, no saber lo que va a pasar el día de mañana? La diferencia es cuando alguien hizo misericordia contigo y entonces tú aplicas lo mismo. Y tú empiezas a hacer misericordia con tu prójimo. En Lucas 10:25 habla del buen samaritano. Y también ya todos conocemos la parábola del buen samaritano. Pasaron 3 hombres ahí. Pasó el sacerdote, el levita, y llevaban prisa, tal vez tenían que llegar a la iglesia y se las hacía tarde. O tal vez tenían que ir a ver a un hermano y pues dijeron, no, pues es que ya tengo un compromiso. Y lo vieron y ¿qué hicieron? Pasaron de largo. Siguieron pasando. Pero el buen samaritano hizo la diferencia. Y ya era un samaritano, hermano. No era un sacerdote, no era un levita, un hombre que estaba consagrado a Dios. Pero era un hombre que sabía amar la misericordia para su prójimo. Uno de los mandamientos, de los 2 mandamientos, a donde Dios resume la ley, dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo no es tu familia nada más, o tus amigos más cercanos. Porque cuando tú dices, mi prójimo, pues sí, mi prójimo es mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi mamá, mis hermanos, mis amigos. Pero Dios te dice que tu prójimo es aquel que tiene necesidad. Aquel que cuando tú dices, voy a compartir la misericordia que ha mostrado día a día conmigo, ese es tu prójimo. Tu prójimo no nada más es tu hermano. A este hombre no lo conocía. Pasó el samaritano y lo vio y ¿qué hizo? Lo ayudó. Y tal vez el samaritano hubiera dicho, pues ni de mi familia así lo da. Porque muchas veces somos así, hermanos. Porque no es de nuestra familia y no mostramos misericordia. La palabra de Dios en el versículo 33 dice, para un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndola, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándolas aceite y vino, y poniéndola en su cabalgadura, lo llevó al masón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y la dio al masonal, y le dijo, cuídamela, y todo lo que gastas de más, yo te lo pagaré. Este hombre mostró misericordia con esto. Porque tal vez alguien ya había tenido misericordia del samaritano y entonces el samaritano quería hacer lo mismo. Yo recuerdo que cuando empezamos a venir, el primero que vino fue mi esposa. Yo venía muy apática, así como que sentía que me traían a fuerzas. Pero si esa persona no lo hubiera compartido a mi esposo, entonces mi esposo, mis hijos y yo estaríamos en el mundo. Y entonces con todo esto que se ha levantado hoy en día, viviríamos en la zozobra de saber qué va a pasar el día de mañana con nuestros hijos. Porque tal vez como padre no nada más estás pensando en ti, sino estás pensando en tus hijos, en lo que tú le vas a dejar a tus hijos. Y tal vez riquezas, pues no tenemos. Pero ¿qué las puedas dejar más? Y es más valioso que una vida con Dios. Sí. Y si estuviéramos allá afuera, ¿qué las hubiéramos dejado? Pues nada más problemas, vivir en angustias, vivir en la zozobra de saber el día de mañana qué va a ser de ellos. Pero alguien mostró misericordia con nosotros y nos compartió que había un Dios que hacía cambios, que sí transformaba vidas. Y tal vez no somos perfectos, pero seguimos a los pies de Cristo. Tal vez fallamos, pero alguien mostró misericordia con nosotros y nosotros hemos aprendido a hacer lo mismo.
con el ratito no nada más es con la familia y con aquellos que amamos, sino es con aquellos que tal vez ni siquiera conoces y no los vas a volver a ver. Y a lo mejor esa fue la oportunidad que tú tuviste de compartir una palabra de aliento. Y muchas veces valora lo que Dios tiene cuando vas a mujeres con hijos pidiendo dinero en la calle. Y me pasó ahí cerca de la casa, hasta la Aurora. Nosotros vivimos en una esquina y en la otra esquina está la Aurora. Dios lo puso todo muy cerca para nosotros. Y recuerdo que ese día yo salí en la tarde, casi nunca salimos. Lalo siempre me recomienda, dice, si vas a salir, nada más sal una vez y ya no vuelvas a salir. Pero ese día se nos olvidó algo y tuve yo que ir a la Aurora. Y vi a una señora con 2 niñas pequeñitas. Yo creo que tenían como 3 años y la más chiquita 2 años aproximadamente. Felices las niñas porque estaban jugando y se desplazan bonito, ¿no? Pero pasa la gente y ¿qué hace la gente? Ya nada más los miran, ya muchas veces no las dan. Y yo me acordé de mi hijo. Y dije, Dios ha sido bueno con nosotros. Porque mis hijos tienen que comer diario. Y cuando tiene uno hijos, ve las cosas de diferente forma. Y fui a la Aurora, no la di dinero, pero la compré a las niñas unos yogur y unas galletas. Que cuando las abren y se las empiezan a comer es lo que más disfrutas. Y tal vez nadie de ustedes sabía, porque no necesitamos estar contando las misericordias que hacemos. Pero como alguien tuvo misericordia de nosotros, nosotros también podamos tener misericordia de aquellos que tal vez no tienen las mismas oportunidades que tú y yo. Tal vez no vivimos tan lujos, pero Dios día a día muestra su misericordia para cada uno de nosotros. Porque yo estoy segura que hasta el día de hoy nada faltaba en los hogares de ninguno de ustedes. Amén. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha mostrado su misericordia día a día, porque cuántas personas se han quedado sin trabajo. ¿Cuántas personas al día de hoy están preguntando hasta qué va a pasar al día de mañana? Pero tú y yo tenemos la seguridad que lo que te pida Jehová, Él no le hace falta. Él solamente te quiere bendecir aún más de lo que te ha bendecido hasta el día de hoy. Por eso dice que tú tienes que amar la misericordia. Y tienes que compartir de aquello que tal vez no te está sobrando, pero tú sabes que cuando tú no das, Dios aún te va a premiar y te va a dar más de lo que tú y yo podamos necesitar. Porque yo tal vez le di a estas niñas, pero Dios le ha dado más a mis hijos. Y Dios ha tenido misericordia con mis hijos y yo lo he visto. Recuerdo que con mi hijo el mediano, un día fuimos a Soriana, todavía no estaba más pequeñito. Y llevaba uno lo justo, de esas veces que me dice, mamá, quiero una manzana. Y le digo, no, hijo, no me alcanza. Y yo oyó una señora y que agarró la manzana y le dijo, cóbrame. Y de esas veces que dices, ay, no, hasta siento uno feo, ¿no? Porque dices, ¿cómo le dices a tu hijo que no tienes dinero? Y te das cuenta que Dios hace grandes cosas en tu vida. Porque Dios muestra su misericordia día a día contigo y entonces tú tienes que mostrar la misma misericordia que alguien ha mostrado contigo. Venimos a la iglesia donde nos han cobijado y los mismos hermanos han mostrado misericordia contigo. Y te das cuenta que no estás solo, porque Dios ha puesto hermanos de excelencia para con cada uno de nosotros. Amén. Porque Dios ha sido fiel. En Lamentaciones 3:22 Aleluya. no, Jamila, no.
misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Dios ha mostrado su misericordia y por hasta el día de hoy podamos estar aquí. La palabra de Dios dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque tal vez lo que tú y yo estábamos haciendo antes de venir a los pies de Cristo no le agrada. Pero porque alguien mostró misericordia, el día de hoy tú y yo podamos estar aquí. Y la podamos servir a un Dios vivo. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia y llamarla misericordia. Y la tercera cosa que esa mención me hace es que tú y yo tenemos que humillarnos ante Dios. Y yo buscaba que humillarse ante Dios. Y dicen que te humillas cuando reconoces que hay alguien que es más poderoso que tú. Que hay alguien que tú reconoces que es superior a ti. Eso significa la palabra humillar. No te vas a humillar ante un hombre. No te vas a humillar ante nadie, sino solamente ante tu Dios. Y de ahí nos muestra un ejemplo en la Biblia acerca de un hombre que a pesar de que todo tal vez estaba en contra de él, él sabía delante de quién se humillar. Y ya ese hombre es Daniel. Daniel era un hombre que tenía un espíritu diferente, tenía un espíritu que había puesto Dios en él. En Daniel capítulo 6, versículo 3 de la Biblia se menciona: pero Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo, porque el rey sabía que Daniel era diferente a todos los gobernantes de ese lugar. Que a pesar de que Daniel no conocía las costumbres, no conocía el idioma, no conocía nada, había un espíritu que le daba la sabiduría que Daniel necesitaba para gobernar ese lugar. Y yo sé que Daniel no era el único que estaba viviendo ahí. No era el único que estaba viviendo en un cautiverio. Había muchos más que estaban y que conocían al Dios vivo, al Dios verdadero, pero que por miedo, por temor tal vez, o porque hay un refrán muy famoso que dice: al pueblo que fuera lo que había. Y entonces si en ese lugar adoraban a dioses, entonces ellos decían: pues lo más normal es que yo tengo que adorar a los mismos dioses, porque yo ya no estoy en Israel, a donde se adora al Dios Altísimo. Entonces ellos pensaban que tal vez estaban haciendo lo correcto, pero había un hombre que sabía que en ese lugar Dios estaba con él. Un hombre que fue diferente a todo un pueblo que fue llevado a cautividad. Un hombre que a pesar de poner su vida y que su vida estaba en riesgo, su convicción era tan fiel a Dios que no le importó. Estos gobernadores tenían envidia de Daniel, porque ellos querían ocupar el lugar de Daniel, y entonces ellos empiezan como que a tramar, como que van, ¿qué cosa hacía mal Daniel? Pero Daniel todo lo hacía bien, porque él sabía que no solamente estaba sirviendo a un rey, sino que a través de lo que él hacía, estaba engrandeciendo el nombre de Jehová. Y entonces estos hombres empiezan a tramar, porque yo creo que conocían que Daniel oraba 3 veces al día. Yo creo que sabían que Daniel era un hombre que, a pesar de que estaba viviendo en un lugar diferente a su nacionalidad, a su lugar, a donde él creció, él seguía adorando al Dios Altísimo. Y como no encontraron a él ninguna cosa contra él, y decían: ¿y cómo nosotros podamos quitar a Daniel de este lugar? Si todo lo hace bien, si el rey lo ha puesto aún por encima de nosotros. Querían encontrar algo diferente en Daniel. Querían que hubiera un pequeño error para decirle al rey: lo que tú decías de Daniel no es lo mismo que Daniel ha mostrado. Tal vez estaban esperando que Daniel se equivocara en algunas cuantas, que Daniel fuera injusto para entonces ir con el rey.
Pero lo que él tenía es que tenía un espíritu diferente que le permitía hacer las cosas correctamente. Y entonces estos hombres, lo único que podían y lo único que sabían que Daniel no iba a dejar de hacer era buscar a su Dios. Se levanta el edicto de que durante 30 días nadie puede pedirle a otro hombre, otro Dios, sino solamente al rey. 30 días donde Daniel tenía que dejar de orar. Para Daniel yo creo que hasta un día hubiera sido complicado. ¿Cuántos de nosotros estamos atravesando una situación adversa y dejamos de buscar la presencia de Dios? ¿Cuántos porque tenemos problemas, porque tenemos enfermedad, lo último en que recurrimos es a Dios? Pero este hombre nos muestra lo contrario. Y cuando se levanta el edicto de que nadie pueda pedirle solamente al rey, lo primero que hace Daniel es ir a los pies de Cristo. Y no lo hizo con las ventanas cerradas, hermano. No se metió al baño y dijo, porque aquí nadie me va a espiar, no. Porque él tenía que orar con dirección a Jerusalén. Y él cuando ora no cerró, abrió las ventanas y lo estaban viendo. Porque estos hombres sabían que el único defecto, si lo podíamos ver así, es que él iba a seguir orando, iba a seguir estando en la misma comunión con Dios, a pesar del edicto que se había levantado. Porque para este hombre era más fuerte su convicción de saber que la estaba sirviendo a un Dios vivo, que se estaba humillando delante de un Dios vivo y que sabía que ese Dios vivo iba a tener misericordia de él. ¿Qué hubiera pasado si Daniel hubiera hecho la voluntad del hombre y no la de Dios? Porque Daniel llegó a ese lugar y el rey lo puso sobre muchas personas. Porque él tenía un espíritu diferente. Pero ¿qué hubiera pasado si Daniel hubiera dejado de orar? Si Daniel hubiera dejado de buscar la presencia de Dios. Lo que muchas veces nos ha pasado a nosotros cuando nos olvidamos de que Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Y entonces nos cuesta más trabajo llegar, porque primero tomaste en cuenta a tu esposa, a tus amigos, a tu familia, y en último lugar tomaste en cuenta a Dios. Pero ¿qué pasa si tomas en cuenta a Dios? Entonces Dios tiene que tener misericordia de ti, y entonces el día de mañana Dios te tiene que exaltar sobre aquellos que han buscado tu mano. Y así lo vimos con Daniel. Dios había puesto su espíritu en Daniel, un espíritu diferente, porque él conocía que a pesar de todo Daniel iba a ser fiel. Porque Daniel se humillaba 3 veces al día delante de su Dios. ¿Cuántas veces nos humillamos nosotros delante de nuestro Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la humillación delante de tu Dios? Porque tú estás reconociendo que te estás humillando delante de un Dios que es soberano, que es poderoso, que pueda cambiar tu situación. ¿Cuántas veces nos humillamos delante de nuestros Dios, hermanos? Y eso también va para mí. ¿Cuántas veces nos humillamos? Estos hombres se salieron con la suya, porque lo encontraron haciendo lo que ellos ya sabían que iba a estar haciendo Daniel. Y van y le dicen al rey, paró Daniel. Y entonces tiene que ser lanzado al pozo de los leones. Pero nosotros sabemos que aún en medio de esa situación Dios estaba cuidando la vida de Daniel. Porque tal vez uno hasta pasa con un perro, a mí me dan miedo los perros, hermano. Y entonces cuando llegamos a ir a la casa, apenas un perrito me mordió, ¿no? Y es de sangre. Imagínate cuando estás con un león, ¿no? Donde sabes que tal vez no las daban de comer para que cuando llegara la víctima se la comiera. Pero Dios tuvo misericordia, porque Dios sabía que había un hombre que sabía humillarse delante de él, que buscaba su presencia de día y de noche, y en todo tiempo y en todo momento Daniel estaba buscando la presencia de Dios en su vida.
No hay que humillarnos, hermanos, entre las casas, entre los hombres, porque al hombre alguna vez te va a fallar, pero déjame decirte que Dios siempre va a estar fiel con cada uno de nosotros. Al hombre algún día se va a ir, se puede cambiar de colonia, de ciudad, pero Dios, a donde tú te vayas, Dios va a ir contigo. Dios es el único que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el último día de nuestras vidas, hasta que Él decida llamarnos a su presencia. Y Daniel lo sabía. Daniel estaba dispuesto a dar su vida, pero él no iba a dejar de buscar y de humillarse delante de su Dios. Él estaba dispuesto a dar su vida si fuera necesario, pero él sabía que se estaba humillando delante de un Dios poderoso y soberano, y aún más poderoso que el rey de ese lugar. Y entonces, ¿qué hace Dios? En Primera de Pedro 5:6. Esto es lo que hace Dios cuando tú y yo aprendemos a humillarnos delante de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalta cuando fuera tiempo. Daniel se humillaba 3 veces al día. Y yo no creo que era un día sí y un día no, eran todos los días. Eran los 365 días del año. Daniel estaba buscando la presencia de Dios. Y entonces cuando estos hombres le dicen al rey que tienen que hacer una digna, Dios se acuerda que Él ha sido fiel, que Él ha sabido humillarse delante del Dios Altísimo, delante del Dios poderoso. Y entonces ahora es tiempo de que Dios exalte a Daniel. Y Daniel entra al foso de los leones, pero también sale con vida. Porque él se estaba humillando delante de un Dios poderoso y soberano, que aun cuando las personas te quieran perjudicar, cuando alguien se levanta en contra de ti, y tú te aprendes a humillar delante de tu Dios, Dios te tiene que exaltar y entonces te tiene que mostrar lo que es verdad delante de aquellos que alguna vez han hecho una injusticia contigo. Pero solamente eso es cuando tú aprendes a humillarte delante de Dios. Dios quiere a hombres y mujeres dispuestos a darle todo. Él no necesita, y lo que esta predicación, el título de esta predicación, ¿qué pide Dios de ti? ¿Acaso Dios necesitará algo de nosotros? Si tú no te quieras humillar, en algún lugar del mundo hay alguien que se está humillando delante de Dios. Las Escrituras dicen que hay millones de ángeles que cantan de día y de noche, santo, santo, santo. ¿Acaso sí necesitará pedirnos algo Dios a nosotros? Si tú no te quieres humillar, en algún lugar hay alguien que en este momento le está dando la honra y la gloria al Dios Santísimo. Si tú quieres vivir en injusticia, hay alguien que sí está haciendo la justicia porque conoce que tiene un Dios justo. Y tal vez en este momento tú y yo estamos en este lugar, pero hay alguien que está mostrando misericordia para aquel que está en algún momento difícil de su vida. Dios no necesita nada de nosotros, hermanos. Nosotros somos los que necesitamos y dependamos al 100% de Él. Dios mostró su misericordia, su fidelidad en el año pasado. Y ya este año, ¿qué esperas tú recibir de Dios? ¿Pero qué estás dispuesto a dar tú a Dios? Porque Dios no necesita nada de ti. Dios te está pidiendo algo porque aún te quiere bendecir más a través de lo que Él te está pidiendo. La palabra dice que tenemos que hacer justicia y llamar la misericordia y humillarnos delante de nuestro Dios. Y todo esto viene agarrado de la mano. Porque si tú y yo no conozcamos a Dios, entonces tú no puedes servir a tu prójimo, no puedes ayudar a tu prójimo. Entonces tú vas a vivir en injusticia. Y entonces tú no te humillas delante del Dios Altísimo. Pero cuando te humillas delante del Dios Altísimo, entonces tu mentalidad empieza a cambiar.
porque Dios ha sido fiel para con cada uno de nosotros. Amén. Él nos tiene que exaltar cuando sea el tiempo de exaltar. Lo hizo con Daniel y yo sé que con cada uno de los que estamos aquí, en algún momento lo ha hecho, porque todos hemos pasado tal vez por momentos críticos en nuestras vidas. Cuando Dios me regaló este versículo, ya tiene tiempo, fue cuando estaban haciéndole la cirugía a mi hijo, que le estaban quitando los 4 moles del juicio. Y cuando yo leí la hoja que le dan a uno, primero le dije al doctor, no va a pasar nada, todo está bien. Y son doctoras que de toda mi confianza, ¿no? Son especialistas y todo. Va uno bien tranquilo, bien seguro, ¿no? Sí, pero cuando te muestran la hoja que tienes que firmar, donde tú estás consciente de todo lo que pueda pasar, ya fue así de, no. Me estaba entrando el temor, porque dije, no, es que no me habían dicho todo esto. Que se podía quedar chimuelo, con una parálisis, que podía de algún lado quedar más sensible que del otro, que tal vez la podían afectar un alma. Y cuando tú empiezas a hablar todas esas áreas de requisitos que los doctores te piden, dices, no, pues ya le sale el doctor y me dice, ¿tiene alguna duda? Le digo, muchas. Y me dice, ¿cómo bien? Porque también el doctor me dice, ¿bien? ¿No? Me dice, ¿cómo bien? Le digo, sí. A ver, y me dice, a ver, vamos explicando uno por uno. Ya lo empiezo a ver, ¿por qué queriste que una parálisis facial? Dice, bueno, es que dice, tu hijo no tiene todavía la raíz tan larga. Dice, eso pasa cuando la raíz está muy larga y entonces se puede afectar alguna. Bueno, dije, bueno, eso ya está descartado, ¿no? Porque me sacó y me enseñó la radiografía y me dijo, mira, esta se apenas su raíz como que se está formando y todo. Bueno, está. ¿Y si pierdo un diente? Me dice, no, tampoco. Dice, esas son para las personas ya mayores. Dije, bueno, 2. Y si viene un sangrado, tenemos todos los doctores traen todo, no te preocupes. Dije, bueno, 3, ¿no? Y así como que lo pasaba yo para lo mío. Pero ¿qué pasa si yo no me humillo y no busco la presencia de Dios? Entonces Dios no puede hacer misericordia con las calles que nosotros amamos y entonces Él no te puede exaltar porque todo lo que Dios hace es para exaltarte a ti. Porque Dios siempre ha sido fiel con cada uno de nosotros. Y este versículo así cuando yo lo estaba leyendo dije, qué padre, ¿no? Lo que Dios pide de nosotros, cuando Él no necesita prácticamente nada de nosotros. Pero solamente Él te quiere bendecir a través de tu obediencia. Humillarnos implica que tenemos que orar intensamente. Orar en todo tiempo, a pesar de las cosas buenas que podamos estar viviendo, así como también en las cosas malas que podamos estar viviendo. Yo me acuerdo que yo estaba orando, ¿no? Ya cuando se metió el doctor, dije, pues a lo mejor el doctor me está engañando, ¿no? Porque también la mente juega con uno, y dije, no, voy a ir a hablar a Lalo, ¿no? Y dice Lalo, ¿y por qué no saliste? Le digo, pues es que no sabía yo qué estaba así como. Pero Dios me dijo, yo te di el dinero que ustedes necesitaban, ¿no? Y entonces como que empiezas a hacer el recuento y dices, Dios nos lo dio antes de que lo tuviéramos nosotros que pagar, ¿no? Entonces venía de parte de Dios. Y ya cuando empecé a hablar, ya me puse a llorar en la mente, estaba yo leyendo la palabra de Dios y vino paz a mí. Y Dios fue bueno para con nosotros, porque de todo lo que nos decía el doctor que iba a estar, gracias a Dios no sufrió mi hijo. Pero eso es cuando aprendes a humillar. Porque uno de los momentos donde la gente te puede decir todo está bien, necesitas que ese Dios altísimo, el cual tú y yo servimos, te lo diga. Porque tal vez el doctor te puede decir, no, pues es que esos son, las pasan los de la tercera edad, a los que tienen la raíz muy larga, ¿no? Pero cuando te lo dice tu Dios, cuando tu Dios te está respaldando, entonces tú puedes descansar. Y puedes decir, sí, porque a mi hijo está en las manos, no de los doctores, sino en las manos del Dios altísimo y poderoso. Esa es la diferencia que tú y yo tenemos que aprender a vivir. Nosotros, ahora me ayudas, papis. Nosotros tenemos que acercarnos confiadamente a Dios, hermanos. Porque una de las cosas es que nosotros reconozcamos que sin nada somos. Nada somos.
Él no nos necesita a nosotros, hermanos. Nosotros necesitamos a Dios. ¿Cómo quieres vivir este año 2021? ¿Agarrado de la mano de Dios o agarrado de la mano de tu vecino? ¿Quién te va a dar lo que tú necesitas? Lo que necesitan tus hijos, tu familia. Yo tengo mucha familia que no conoce a Dios, pero porque yo conozco a Dios y tal vez no les sirvo de la mejor manera y tal vez no soy la mejor, pero yo sé que mis hermanos están bien porque Dios ha tenido cuidado de ellos. Y se da cuenta uno que a lo mejor tú no eres fiel, pero sí hay alguien que es fiel contigo. No, hermanos, creo que somos 10 hermanos, contándome a mí. Dios ha sido bueno con cada uno de ellos. ¿Han pasado por situaciones adversas? Claro que han pasado por situaciones adversas. Pero tu oración ha sido escuchada. Porque yo a ninguno le digo a mi esposo, los ha visto afligidos. Le digo, a lo mejor tienen su guardadito, pero yo sé que no es porque tengan su guardadito, no. Es porque hay alguien que está intercediendo por ellos. Y porque tú y yo la estamos sirviendo a un Dios altísimo, poderoso. Él ha tenido cuidado de mi familia. Y yo sé que un día mis hermanos, mi madre, mis sobrinos van a estar postrados a los pies de Cristo. No sé cómo la va a hacer al Señor. Pero si ese es mi anhelo, Dios lo va a hacer. Porque dice en la palabra de Dios que cuando uno aprende a humillarse delante de Dios y reconoce delante de quien se está humillando, delante de un Dios altísimo, poderoso, soberano, de un Dios que te tiene en el hueco de su mano y no va a permitir que nada te afecte. Ese es el Dios en el cual yo confío. Y ese es el Dios que Miqueas nos dice, Él te ha declarado lo que es bueno para ti. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y llamar misericordia y humillarte delante de tu Dios. No te está diciendo que te humilles delante de tus hijos. Te está diciendo que te humilles delante de un Dios soberano y poderoso que prometió todos los días de tu vida estar contigo. Es el único que no te va a fallar. Es el único que siempre va a estar atento, escuchándote de día y de noche. Y cuando tú quieras correr a los pies de Cristo, Él está ahí para escucharte. Pero es tu decisión si tú quieres obedecer la palabra o no. Pero ¿qué estás esperando para este 2021? Como decía, ¿empezamos mal el año? Sí. Pero ¿de quién te estás agarrando en estos momentos? ¿De las circunstancias que cada uno pueda ver? ¿De aquellos negocios que están cerrando y que están dejando desempleados a muchas personas? ¿De aquellos que tal vez están viviendo en la zozobra de no saber qué va a pasar el día de mañana? ¿O nosotros somos la diferencia en una ciudad donde estamos mirando a un Dios poderoso que pueda cambiar esta situación? Que a nosotros no nos va a faltar nada porque nos estamos humillando delante del Dios altísimo y poderoso. Así como estamos, hermanos. Cierran sus ojos, vamos a orar. Yo no te puedo obligar a que tú hagas lo que dice mi Dios, porque cada uno sabe si lo hace o no. Porque es en la intimidad de tu casa, en la intimidad donde solamente estás tú y Dios, donde muestras tu fidelidad. Dios sabe si te humillas o no te humillas delante de Él. Señor Padre bendito, una vez más estamos delante